Hay un patrón silencioso que gobierna la vida de la mayoría de las personas. No es visible a simple vista. No aparece en los libros escolares ni en los discursos motivacionales, pero está ahí, operando todos los días. Es el ciclo mental que te hace volver siempre al mismo lugar, incluso cuando intentas cambiar. Tal vez has sentido esto antes. Tomas decisiones nuevas, haces planes, te prometes que ahora sí será diferente. Durante un tiempo avanzas, sientes impulso, notas mejoras, pero poco a poco algo ocurre. Sin darte cuenta empiezas a actuar como antes. Las mismas dudas regresan, las mismas excusas aparecen, las mismas emociones dominan tus reacciones. Y un día miras tu vida y sientes que has vuelto al punto de partida. Esto no ocurre por falta de esfuerzo, tampoco por mala suerte. Ocurre porque tu mente tiene una función principal que pocas personas entienden. Su prioridad no es hacerte feliz. Su prioridad es mantenerte familiar. La mente busca estabilidad, no progreso. Prefiere lo conocido antes que lo mejor. Prefiere lo predecible antes que lo nuevo. Incluso si lo conocido no te gusta. Por eso muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero su mente sigue defendiendo el pasado. No lo hace para sabotearte. Lo hace porque interpreta que lo conocido es seguro. Tu identidad actual, aunque tenga problemas, es estable. Cambiarla implica incertidumbre, y la mente interpreta la incertidumbre como riesgo. Así empieza el ciclo invisible. Cada vez que intentas avanzar, la mente activa recuerdos, pensamientos y emociones que te devuelven a tu versión antigua. No lo notas como una decisión consciente. Lo sientes como cansancio, como dudas, como desmotivación. Pero en realidad es el sistema interno intentando restaurar el equilibrio anterior. Esto explica por qué muchas personas logran pequeños avances y luego retroceden. No es falta de disciplina. Es una identidad que todavía no se ha transformado. Tu identidad funciona como un centro de gravedad. Todo lo que haces tiende a alinearse con ella. Si crees que eres alguien que siempre tiene problemas económicos, tus decisiones terminarán llevándote a situaciones que confirmen esa historia. Si crees que eres alguien que no tiene suerte en el amor, tu mente filtrará conductas y señales que refuercen esa idea. No porque quieras, sino porque tu cerebro intenta mantener coherencia. Tu vida no sigue tus deseos, sigue tu narrativa interna. Aquí aparece una verdad incómoda, pero poderosa. No basta con querer algo distinto, tampoco basta con imaginarlo. Para cambiar resultados, necesitas cambiar la identidad que los genera. La identidad no cambia con palabras. Cambia con experiencias repetidas que le enseñan a tu mente que otra versión de ti es posible. Por eso, las transformaciones reales no empiezan con grandes decisiones. Empiezan con pequeñas acciones sostenidas que contradicen tu historia anterior. Cuando actúas de forma diferente, aunque se sienta extraño, envías una señal nueva a tu sistema mental. Esa señal se repite, se consolida, y poco a poco, tu identidad empieza a actualizarse. Este proceso no es inmediato. La mente no abandona lo familiar. En un día, necesita evidencia, necesita pruebas, necesita repetición. Cada vez que haces algo que tu versión antigua no habría hecho, estás debilitando el ciclo antiguo. Cada vez que respondes con calma, donde antes reaccionabas con miedo, estás creando un camino nuevo. Cada vez que decides avanzar, aunque sientas incertidumbre, estás enseñando a tu mente que el cambio no es peligroso. Así se rompe el ciclo, no con motivación momentánea, sino con coherencia sostenida. Muchas personas creen que el cambio llega cuando sientes seguridad, pero ocurre lo contrario. La seguridad llega después de actuar distinto, muchas veces. El error común es esperar a sentirte preparado. Si esperas sentirte listo, tu mente nunca soltará el pasado. Porque la preparación emocional aparece cuando tu sistema
ya ha vivido suficientes experiencias nuevas. El crecimiento siempre se siente inestable al principio. Esto no es señal de que vas mal, es señal de que estás saliendo del territorio conocido. Imagina a alguien que siempre ha evitado hablar en público. Decide hacerlo por primera vez. Su mente generará tensión, pensamientos negativos, resistencia. No porque hablar en público sea peligroso, sino porque es desconocido. Si esa persona interpreta la incomodidad como señal de error, se retirará. Si la interpreta como señal de expansión, continuará. La diferencia no está en la situación, está en la interpretación. El progreso depende de cómo interpretas la incomodidad. La mayoría interpreta la incomodidad como advertencia. Las personas que transforman su vida la interpretan como entrenamiento. Aquí entra un principio clave. No necesitas sentirte seguro para avanzar. Necesitas avanzar para sentirte seguro. Cuando repites una acción nueva varias veces, el cerebro deja de verla como amenaza. Empieza a verla como parte de tu identidad. Lo que antes generaba miedo se vuelve normal. Lo que antes parecía imposible se vuelve cotidiano. Así es como se construye una nueva realidad, no con cambios externos inmediatos, sino con un cambio interno que luego modifica tus decisiones. Y esas decisiones modifican tus resultados. Tu vida no cambia cuando aparece una oportunidad. Cambia cuando tú estás listo para reconocerla y actuar sobre ella. Muchas oportunidades pasan frente a las personas todos los días, pero no las aprovechan quienes han cambiado su identidad interna. El resto las ignora, las pospone o las descarta. Esto no es destino, es percepción. Tu mente solo detecta lo que coincide con lo que cree posible para ti. Si crees que algo no es para ti, ni siquiera lo verás como opción. Si crees que sí es posible, empezarás a notar caminos que antes parecían invisibles. Por eso el cambio real ocurre dentro primero. No porque el mundo dependa solo de tu mente, sino porque tu mente determina cómo respondes al mundo. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir con resultados completamente distintos. Una reacciona desde el miedo, la otra desde la curiosidad. Una se detiene, la otra se mueve. Una confirma su historia antigua, la otra crea una nueva. La diferencia no es la situación, es la identidad que cada uno sostiene. Si quieres romper el ciclo de repetición en tu vida, el trabajo no empieza cambiando metas, empieza cambiando tu respuesta automática ante lo que ocurre. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, en lugar de preguntarte ¿por qué pasa?, pregúntate ¿quién decide ser frente a eso? Esa pregunta cambia todo, porque el cambio real no depende de eliminar problemas, depende de convertirte en alguien que responde distinto a ellos. Cuando tu respuesta cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus resultados cambian. Cuando tus resultados cambian, tu historia interna se transforma. Y cuando tu historia interna cambia, tu vida empieza a moverse en una dirección nueva. No necesitas reinventarte de golpe. Solo necesitas actuar un poco distinto cada día. El progreso no es un salto. Es una acumulación de microdecisiones. Cada vez que eliges actuar desde tu versión futura, en lugar de tu versión pasada, estás debilitando el ciclo que te mantenía en el mismo lugar. La identidad nueva no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas elecciones sostenidas, y llega un momento en que lo que antes se sentía extraño se vuelve natural. Ese es el punto donde tu vida empieza a transformarse de verdad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no respondes igual. Ahí es cuando el ciclo se rompe. Ahí es cuando la repetición termina. Ahí es cuando tu vida empieza a moverse hacia adelante. Y ese movimiento no ocurre por suerte. Ocurre porque decidiste dejar de actuar como tu pasado y empezar a actuar como tu posibilidad. Porque entendiste que el cambio no es un evento, sino una práctica diaria. Porque aceptaste que tu identidad no es algo fijo, sino algo que se construye con cada decisión. Y cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, algo dentro de ti se alinea. Tus pensamientos
se vuelven más claros, tus decisiones más firmes, tus emociones más estables, tu dirección más evidente. No necesitas esperar a que el mundo cambie para empezar a avanzar. Solo necesitas empezar a responder como la persona que ya decidió avanzar. Y cuando haces eso, día tras día, algo cambia. Tu historia empieza a reescribirse. Tu identidad empieza a expandirse. Tu percepción empieza a abrirse. Y lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse alcanzable. No porque el universo haya decidido ayudarte, sino porque dejaste de frenarte. Ese es el verdadero punto de inflexión. El momento en que dejas de intentar cambiar tu vida desde el mismo lugar mental y empiezas a cambiar el lugar desde donde vives. Ahí es donde el ciclo termina y ahí es donde comienza tu siguiente etapa.